al principio, ahora sí nos metemos de cabeza en charlar un ratito, es una charla, pero que cada vez que charlamos acerca de la palabra de Dios es tremendo. No queda nadie, ningún muñeco con cabeza cuando... Y más con esta Parashá Bereshit. Parashá Bereshit, la porción de Bereshit abarca 1/3 de la historia de la humanidad. En 6 capítulos trata 1/3 de la historia de la humanidad, los primeros 2000 años. O sea que yo dije, bueno, vamos a hacer, bueno, por eso menos mal que me metí con el versículo, el decir eso de hacemos una sola aliá, porque si tenía que quedar en la general de nuevo, no sé cómo era hecho. Para cómo cada año vemos cosas nuevas. Pero bueno, dije, voy a tratar de leer y ayer leí profundamente 3 capítulos y después ya lo otro tengo que hacer. Porque me ponía con este Humash de Shem Tov, después me ponía con el otro Humash, con el otro, así iba. Y no terminaba más. Pero bueno, porque es muy lindo. Se mataba con unos mates, así que solito, con las 2 mascotas nada más. Así que, pero vamos a tratar de darle una especie de enfoque moderno a esta para allá, que comienza desde el capítulo 1.1, ¿verdad? Y termina en el capítulo 6. ¿Y qué es lo más llamativo de todo, o de toda la creación? ¿Verdad? Porque estamos hablando de la creación, aunque llega hasta el tiempo de Noé. ¿Qué es lo más llamativo de la creación? ¿Qué es lo más importante de la creación? La creación del hombre, ¿verdad? Porque todo es marco para que exista el ser humano. Entonces, ¿qué es también lo que más nos atañe a nosotros? Obviamente pudimos explorar bastante lo que fue la creación de la luz, la aparición de la Torá. ¿Se acuerdan de esa palabra como dijimos, como dijo papá hoy al principio, esa Reshit? ¿Qué era? ¿Qué era Reshit? Número 1, la Torá. Número 2, no digas más nada. ¿Y número 3? Bien, Baruch Hashem. Cayó en buena tierra. Vamos a ver entonces capítulo 2 de Génesis, Bereshit capítulo 2, verso 4. Bereshit 2, verso 4. Dice lo siguiente. Estas son las crónicas del cielo y la tierra cuando fueron creados en aquel día que Elohim hizo la tierra y el cielo. Luego vamos a saltar al 7, al verso número 7, y dice, Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Y dice que después vemos acá, en estos primeros capítulos, que desde que Dios empezó a narrar la creación de todo lo que existe, ¿no? Empezó detalladamente, minuciosamente, detalló cómo creó cada cosa, la luz, el sol, las estrellas, hasta los árboles y cuáles fueron las indicaciones de cómo se tenían que reproducir. Empieza a dar todas las órdenes de cómo todas las cosas tienen que funcionar. Al final de todo, para el final de todo, deja, ¿qué cosas? Lo mejor. El sello de la creación, su creación, digamos, la obra la más elevada, sublime, que es la creación del ser humano. El Señor, el Creador, dejó para el final lo mejor. Y lo que yo quería hablar en el día de hoy es acerca de un sistema que es muy común. Facundo lo tiene que conocer muy bien, ¿no? Yo era más duro, pero el sistema de hágalo usted mismo, ¿no? Que te venden en la televisión, que vemos que te venden hay un dibujito animado que vendían en una parrilla. Y él miraba la foto de la parrilla y después miraba cómo le quedaba. Y decía, ¿por qué me quedó así? No, no, pero bueno. Exacto.
Mariela compra las casitas así para ensamblar y después las pinta, todo. Está 3 años, pero le queda. Y después las vendió, hizo 2. Bien, Baruch Hashem. Bien. Y, bueno, justamente uno agarra, ¿cómo es la consigna de ese tipo de cosas? Que uno agarra, compra algún tipo de producto y le llega todo desarmado, ¿verdad? Le llega todo desarmado y a través de un manual de instrucciones, el que, por ejemplo, Facu que lo hace, lee, yo me mando y hago cualquier cosa. A través de un manual de instrucciones se termina de ensamblar. Y puede ser un mueble de cocina. Yo sí, es verdad. El cosito que... La repisa donde donde estaba. Porque ahora no sé por qué está abajo. El microondas. Esa la armé yo. Gracias. Fueron alrededor de 4 tornillos. Pero lo hice. ¿No? Bueno, pero pueden ser muebles de cocina, aparato de ejercicio físico, computadoras, bicicletas. Hay una persona que yo conocía, que conozco, se ve que yo no lo conocía este hobby, pero él tiene el hobby de armar montañas rusas en miniatura. Y ahí estaba vendiendo decía, vendo montaña rusa tanto, semi armada. Se ve que se cansó en el medio y no la quiso terminar de armar. Pero tremendo, ¿no? Bueno, y en realidad, la verdad que este sistema apareció no hace mucho, pero la verdad verdadera es que este sistema no es nada nuevo, ¿verdad? Porque este sistema ya está desde el tiempo de la creación. Y la contraseña fue, construite a vos mismo. Cada uno de nosotros tiene que terminar de construirse a uno mismo. ¿Construir qué? Construir nuestra personalidad, construir nuestro carácter. Y según este sistema, el sistema de hacerlo uno mismo, cada persona recibe un kit que está completo, ¿verdad? Con todas las cosas, con todos los elementos, todos los tornillitos, e incluso te traen me acuerdo de las bicicletas, nosotros que hacemos bicicletas, están las bicicletas estas que son para hacer dentro de casa. La fija, bicicleta fija, y te viene con las llaves, ¿no? Incluso el set de llaves para ajustar las tuercas que trae, no tenés ni que tener herramientas. Entonces, con este tipo de sistema, te trae todos los elementos para crear un determinado ítem, un producto completo. Y nosotros, en este caso, podríamos también decir que es un modelo íntegro, completo, un modelo ideal. ¿Okay? Y el ensamblado fue dejado por el ingeniero que hizo a la persona que lo compra. Este mismo sistema también por eso decimos que no es nada nuevo, sino que lo inventó el mismo Dios. Dios nos dio a cada uno de nosotros un kit completo para ser una persona íntegra. Un modelo ideal. Y el ensamblado lo dejó a cada uno y una de nosotros. Por eso necesitamos ir a ver el versículo que yo estaba citando hoy al principio. Génesis capítulo 2, versículo 3, que dice: Asher bara Elohim la sot. Que Dios creó para funcionar, dicen algunos, para hacer. Pero ahora quiero leer un comentario justamente. Dice, voy a leerlo el 3 completo. Y bendijo el Todopoderoso al día séptimo y lo santificó a él, porque en él se abstuvo de toda su labor, la cual creó el Todopoderoso para hacer, la azot. De estas palabras que creó para hacer, se puede entender que Dios dotó a la creación con la capacidad de seguirse haciendo, según Rashi. Y como también podemos entender que Dios concedió al hombre la labor y la responsabilidad de hacer y continuar haciendo. El Ora Haim explica que Hashem, Ora Haim es un exégeta
Explica que Hashem dio cuerda y energía al mundo solo para 6 días, pero luego el mundo recibe su energía del Shabbat. Por eso, si ustedes se dan cuenta, yo voy a leer los versículos 1, 2 y 3 y vamos a ver a quién les suena. Y fueron concluidos los cielos y la tierra y todas sus legiones, y concluyó el Todopoderoso en el séptimo día su labor que él había hecho, y se abstuvo en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Y Dios bendijo el Todopoderoso al día séptimo y lo santificó, porque en él se abstuvo de toda su labor, la cual creó para el Todopoderoso para funcionar. Y los que conocen, si yo le digo, ¿qué viene después de eso? Sabri Maranam. ¿Verdad? Es lo que leemos cada Shabbat, antes del Kiddush. ¿Por qué? Porque esto nos significa a nosotros que es responsabilidad nuestra, cada Shabbat, continuar otra obra. Y acá los voy a retrotraer al año pasado, cuando tratamos de ver esta misma para allá. Y me acuerdo que yo lo di. Y dije lo siguiente: el ser humano recibió 2 tipos de tareas. Ni bien fue creado. Primero, tuvo que cuidar el mundo. Tuvo que ponerle nombre a los animales, ¿se acuerdan? Tuvo que cuidar, tenía que cuidar todo. Es decir, recibió una encomendación terrenal. Pero luego Hashem lo saca y lo pone en el Edén, Gan Eden, el jardín del Edén. Y ahí recibe otro tipo de encomienda. Ah, está, gracias. Ahí había. Ya no lo tengo, Hernán, que dice amén cuando termino de hacer la verajá. Y entonces recibimos también el encargo de trabajar el área espiritual de cada persona. De cada ser humano tiene un área que es física y un área, o material podemos decir, y un área espiritual. Así que, volviendo a lo que estábamos hablando de este sistema de hágalo usted mismo, la materia prima fue creada ¿por quién? Por Hashem, por Elohim. Eso es otro párrafo aparte. ¿Por qué está escrito que Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz? Hay una persona muy querida que vino hace poquito y dijo, en una paráfrasis del verso 1, dice que Dios en un acto de amor y de bondad suprema. Y yo siempre, recién ahora me doy cuenta, siempre, como decía mi querido tío, al que dicen que me parezco mucho a veces, Marito, decía, y me puse a decirlo y ya pasaron como 3 años de lo que quería, de la oportunidad. Claro, ¿por qué? Porque Elohim es el atributo de justicia de Dios. ¿Por qué Dios crea el mundo con justicia y no con bondad? ¿Cuál es el nombre de bondad? Yud He Vav Hei, ¿verdad? Pero en este caso, Bereshit bara Elohim, atributo de justicia. Bueno, eso es para otro momento. Pero en este caso acá tenemos Asher bara Elohim la Asot, que Dios creó para que se siga, para hacerse y que se siga haciendo. Es decir, que también acá podemos meter el concepto de evolución tranquilamente. La materia prima fue creada por el Eterno, pero el para hacer se lo dejó al ser humano. También planificó un manual de instrucciones, que es el que siempre hablamos, la Torá. Y todo aquel que lo lea minuciosamente va a encontrar en él toda la información que necesita para llevar a cabo la operativa, cómo construirse íntegramente. Por eso hoy cantamos al principio, como canta en Shir HaShirim, bésame con los besos de tu boca. Se refiere a que la intimidad de su Torá le sea revelado el camino a andar. Sin embargo, existe una gran diferencia entre este sistema divino de hágalo usted mismo y el sistema terrenal o material. ¿Por qué?
Porque justamente muchas veces nos pasa, por ejemplo con mi papá, que estamos trabajando y vamos a hacer, compramos los canastos de bicicleta y te viene con el kit de tornillos y accesorios, ¿verdad? Y lo vamos a poner en la bicicleta y sacamos, y el canasto necesita mínimo 3 tornillos, 3 tuercas y 3 arandelas. Y te vienen 3 tornillos, 2 tuercas y una arandela. Es decir, el kit está incompleto, ¿no? Yo vine fallado. Eso es imposible. Ninguno de nosotros puede decir eso, porque obviamente si un aparato como estos canastos no viene con todas las cosas, las piezas que necesita y accesorios, ese aparato nunca va a funcionar completamente bien. Pero Dios, o peor aún, termina inutilizado, ¿no? Muchas veces nos pasa que un cuadro vino pintado la horquilla de un color, donde va la rueda, y el cuadro en sí, donde va todo, la principal estructura del cuadro, tiene otro color. ¿Y dónde quedó? ¡Pum! En la pila de cuadros, porque no lo podemos vender, ¿verdad? Es decir, o no va a funcionar bien, o va a caer en el desuso. No es la misma obra, no es la misma manera de operar de Dios, porque el Creador ya desde el primer momento que creó Él, todo funciona bien. Es decir, que si alguno de nosotros funciona mal, es por uso indebido del producto de nosotros. Justamente el problema es cuando existe una falla por uso individuo. La persona o esto no se va a desarrollar de un modo adecuado. La calidad de la persona se deteriora, ¿verdad? Cuando hay algo que no está funcionando en orden, nuestra vida, nuestra calidad de vida se viene en pique hacia abajo. ¿Por qué? Porque no estamos usando bien nuestro potencial, no estamos usando bien las herramientas que Dios nos dio a cada uno como individuo, no nos ensamblamos bien y eso crea en nosotros una deficiencia. El trabajo que se le asigna al comprador en este caso no sería conseguir las partes o las piezas que faltan, sino erradicar las fallas o errores existentes por mal uso, desarrollando al máximo la capacidad que tiene cada uno en una de ir aprendiendo a dominar el sistema y hacerlo funcionar. Es como cuando vieron una persona yo he visto muchos videos que están con unos tremendos autos deportivos tipo Lamborghini o Ferrari y están así acelerando y de repente aceleran y el auto es excelente, no tiene una falla. Pero el que conduce no está capacitado para conducir un auto tan preparado y el auto empieza a derrapar, que derrapar es cuando las cubiertas no se adhieren al asfalto y empieza a hacer lo que decimos acá en Argentina, la coleada, ¿no? Empieza a derrapar y vemos los videos que aceleran, derrapan y ¡pum!, se estrellan contra algo o contra alguien. Entonces está en cada uno de nosotros. El trabajo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros es aprender a eliminar ese tipo de errores que es por falta de, no de piezas, no es porque estemos incompletos, a mí Dios el mundo me hizo así, no puedo cambiar. ¿No? Recita una cantautora por ahí. A mí el mundo me hizo así, yo no puedo cambiar. Mentira del diablo, diríamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que aprender a erradicar las fallas y los errores, desarrollando al máximo la capacidad que tenemos a través del dominio de cada uno de nosotros. Y solamente ese va a llegar a través de ¿qué? De estudiar la palabra de Dios, de estudiar el manual de instrucciones. ¿Y qué pasa cuando ese trabajo no se hace? Cuando yo me crío a la buena de Dios, como es, ¿no? Como caiga. A simple vista,
No ocurre nada, puede que la persona se críe bien. Yo me crío solo y a mí no me hace falta nadie, ¿no? A simple vista no ocurre nada. ¿Por qué? Porque si la persona vive dentro de parámetros normales, Dios entregó una joyita. El sistema humano, si funciona normalmente dentro de parámetros aceptables, ya el producto estaba perfecto. Dios no entregó nada que estaba malo. Pero pobre de aquel que le fluyen de la personalidad, ¿no? Cantidades de envidia, odio, orgullo, egoísmo, maldad. Vemos en gobernantes despotismo, ¿no? Que se perpetúan en el poder. ¿Y quién les enseñó a eso? Si llegaron en democracia. Emanan de su propia personalidad. Y estos problemas, y todavía muchos más, porque después se empieza por el autoritarismo, pero después vemos cómo terminó Hitler. Que tanta maldad tenía el hombre que viendo que ya estaba rodeado por todos lados, en vez de decir, bueno, ya está, hasta acá llegué, ¿qué hizo? Se apuró a terminar de exterminar los que quedaban en los campos de exterminio. La mayoría, vamos a decir, de los clientes del Todopoderoso que usan este sistema son negligentes en sus funciones. Somos, vamos a decir así. Somos negligentes. Y nadie quiere terminar de armarlo para que funcione como tiene que funcionar. Total, nadie les va a reclamar nada, si esto es mío. Yo no le tengo que explicar nada a nadie. Dentro de la suma, no sé, sideral de los seres que se crean, de nacidos anualmente, de potenciales talentos, particularidades de gente que uno nace y lo ve 4 o 5 años con dones extraordinarios. Cada persona se elige a sí misma el tratamiento según el cual más le plazca y según lo que a uno tiene vocación. Es decir, que cada persona se perfecciona en aquello que le va a dar rédito. Es decir, fulanito trabajó su garganta y realizó, qué sé yo, los ejercicios de foniatría y de estudio musical. ¿Para qué? Con el objeto de transformarse en un cantante excelso. Luego, qué sé yo, Menganito estudió en la universidad, pasó por todos los partidos políticos para convertirse en un político preponderante, ¿no? Y se siente como un pez en el agua en lo que es el reconquista de la humanidad, que es la política. La Reconquista decimos los que vivimos por acá cerca, que sabemos cómo es el río Reconquista de contaminado. Cada uno invierte los esfuerzos y esmero y tiempo en su desarrollo personal, y así luego, ¿qué pasa? Salen al mercado de la vida y tratamos de salir adelante y vamos dando batalla hasta que cada uno encuentra la beta, el lugar. Pero eso no significa que el producto que se le entregó se ensambló y se concluyó como corresponde, porque puede ser que la persona llegue a ser un cantante espectacular, que esta es la más conocida, un cantante espectacular, ¿no? Como uno que está en una serie, ¿no?, en Netflix y es súper famoso, un cantante, pero de los mejores que ha habido en la música latinoamericana. Pero ¿qué pasaba con el carácter? Y hasta el día de hoy. Y la personalidad para atrás. Justamente la personalidad trabajó, es un súper cantor, es increíblemente bueno, o un abogado, así como abogado es increíble, ¿verdad? Pero la personalidad no la trabajó tanto a la par, digamos. Entonces,
O un ejemplo, un político, ¿no? Que estudió un montón, discursiva, conoce cómo se trata con la gente, sociología, sabe por dónde entrarle a la gente y le dice, te voy a decir, mira, cuando vayamos allá, bla, 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 bla. Cuando llegó al poder, se olvidó de todo el mundo. Justamente en un país de Centroamérica, dice que hubo un caso que llegó el político y agarró y dijo, llegó a una ciudad y les dijo, yo les voy a hacer un puente a través de ese río para que ustedes, su mercadería no tenga que dar toda la vuelta. Y los trabajadores le agarraron y dijeron, discúlpeme, pero acá no hay ningún río. Les voy a poner un puente para que puedan salir directo, pero acá no hay ningún río. Y el tipo, pero esto es real, no es que es un cuento. Y el tipo agarró y dijo, bueno, entonces les voy a hacer un río para que puedan tener un puente. Así que es un ejemplo típico de un personaje que no empezó ni siquiera a construir, ni siquiera empezó a construir un cierto nivel de ¿cómo se llama? De personalidad con honestidad, ¿no? Nada de honestidad. La columnita de honestidad está ni siquiera en las bases. Entonces, en la tierra de Israel una vez había un momento de elecciones y dicen que habían puesto en la pared un cartel un día antes del Shabbat, el día sexto, el viernes, estaban pegando un cartel de política y decía, hoy la pared decía, le habla a usted, ¿no? Porque te ponen los carteles de política, esto, lo otro, ¿no? Como acá. Hoy la pared le habla a usted. Mañana usted le hablará a la pared, ¿dice? ¿No? Porque después los políticos no te dan bolilla. Exactamente. Por eso cada uno de nosotros tiene que trabajar su vida. El aspecto de integridad, el aspecto del habla, de la lengua. Esa bendita layón. Quien frena la lengua, refrena todo su cuerpo, dice la palabra. ¿Por qué? Dice que había un rabino, Rabí Israel Meir de Radín. ¿Lo conocen? No, pero tal vez lo conocen por su sobrenombre, el Hafetz Haim. Ya, ahí me suena más, dijeron. Bueno, dice que este hombre se esforzó durante décadas para conseguir un control total de su boca, de su lengua, y alcanzó un nivel tal que el hombre el Hafetz Haim, que es muy conocido por sus escritos en el judaísmo, llegó a tal nivel que nunca en su vida se tuvo que arrepentir por algo que haya dicho. Porque pensaba tanto las cosas antes de decirlas que nunca se tuvo que retractar. Completamente y dominado. Entonces, muchos grandes a lo largo de la historia de Israel, vamos a ver que se destacaban en distintas cosas, ¿no? Pero el tema a trabajar es la personalidad de cada uno y de una de nosotros. Y es algo que no tenemos, que es algo que no es tan predicado. Trabajar tu vida, trabajar nuestra vida. Y es algo que es básico para todos. Es básico para todo aquel que se considera parte de Israel, es decir, todo aquel que aspira a ser salvo. Necesitamos trabajar nuestra vida. Y justamente nos referimos a esto cuando dijimos este tema de hacerlo por nosotros mismos. El Todopoderoso nos creó a nosotros y nos dijo, háganse ustedes mismos. El trabajo de cada uno de nosotros es pulir o esculpir. ¿Saben qué es esculpir? Agarrar con el cincel y el martillo. Ok, acá tengo que trabajar un poquito más fuerte en mi vida, ¿no? Como hablábamos hoy acá con el hermano y decía, el Señor está trabajando conmigo en esta área de mi vida, ¿ok? Y trabaja con cada uno de nosotros. Me acuerdo cuando vino nuestro querido hermano Eric, que pudimos conocer en el evento de Joseph,
Y él estaba pasando por un momento económico difícil. Él vivió toda su vida desde los 5 años en Barcelona y después vivió en Venecia y se vino para acá. Y él siempre estuvo muy bien económicamente. Y estaba pasando un tiempo difícil y decía, esta es mi área más complicada. Y justamente se dio un contacto de trabajo y se largó a llorar. Estamos, ¿no, tía? ¿Te acordás? ¿Por qué? Porque dice, esta área me cuesta terrible y yo se lo entregué a Dios. Y mirá, se lo entregué a Dios y yo estoy loco. Yo no tendría que estar acá en Buenos Aires, porque él vive en Córdoba, que es a unos 800 kilómetros, para los que no conocen. Y esta persona agarra y se pone a llorar en cuanto se le ofrece un trabajo o una posibilidad de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Era un área difícil para él. Y las áreas difíciles justamente son difíciles, no es algo que nosotros podamos pasar así nomás. Justamente si es una prueba es porque es difícil. Muchas veces para alguna persona, ok, uno ve que esa persona está atravesando un momento de su vida de tal o determinada manera y uno dice, uy, qué prueba que tiene. Y hablas con él y dice, no pasa nada. Porque para la persona tal vez no representa una prueba. Pero sí, después uno ve y dice, está pasando por otra cosa y dice, bueno, al lado de lo otro, a mi parecer, él no está pasando un momento difícil, pero tal vez para esa persona sí está pasando un momento difícil. Porque cada uno y una de nosotros es particular, es diferente. Por eso nosotros no tenemos que menospreciar el momento o la dificultad de nuestro hermano y siempre tenemos que tratar de ayudar. Pero cuando nosotros estamos tratando de construirnos a nosotros mismos, de trabajar, justamente de esculpir las imperfecciones que tenemos, porque tal vez cuando éramos chiquitos teníamos que solo pulir, pero muchas veces hay que esculpir ya más de grande, y por eso decía al principio, ¿cómo están los chicos? ¿No? Porque decíamos la otra vez, bueno, ya está, ya llegó medio complicado, ¿no? De grande. Pero ¿y los hijos? Ellos están de chicos. Ahí hay que trabajar. Porque son la esperanza del futuro. Tenemos que pensar siempre, el judaísmo no piensa tanto en ir y convertir gente. Ir a convertir gente a la fe no lo piensa. ¿Qué se preocupa el judaísmo? En los hijos. En que la fe pase de los padres a los hijos. Y ese es el foco de las familias. Y también hay un foco especial en el pueblo. Que eso nos falta a nosotros, identidad. Identidad de familia y de pueblo. Más que nada de pueblo. Entonces, suponiendo que estamos todos de acuerdo, que todos dicen, ok, quiero trabajar, ¿cómo lo hago? La respuesta es muy fácil. Torá, Torá y más Torá. Okay, desde el más grande hasta el más pequeño, como lo dice Maimónides. Maimónides dice, todos los hijos de Israel tienen la obligación de dedicar tiempo al estudio de Torá, tanto que sean ricos o pobres, grandes o chicos, sanos o enfermos. Dice que el Talmud, en el Tratado de Yomá, 35 besos, tiene lo siguiente: estudiaron los rabinos. El pobre, el rico y el malvado se presentan al tribunal celestial después de muertos y al pobre lo atacan con el siguiente interrogatorio. ¿Por qué no te dedicaste al estudio de la Torá?, le dijeron al pobre. Y el pobre dice, yo era pobre y no tenía medios. No tenía el dinero. No podía comprar, me salía muy caro los libros, no tenía medios. Entonces le responden, el tribunal celestial le responde, le dice, ¿acaso eres más pobre que Gilel? ¿Se acuerdan de Gilel? Uno de los fundadores de las 2 casas más importantes. ¿Acaso eras más pobre que Gilel? Sobre Gilel, el anciano, fue dicho, todos los días trabajaba arduamente y le pagaban por su jornada un tarpaik, que es medio dinar. La mitad de esta moneda se la entregaba al guardia del Beit HaMedrash, que es la casa de estudios. Al guardia de la casa de estudios le daba la mitad. Y la otra mitad se la empleaba en los gastos de su familia. Una vez no consiguió trabajo y por ende no tenía dinero. Trató de ingresar a la casa de estudios y el guardia le exigió su paga. El guardia, al no recibir el arancel, ¿qué le dijo?
Vos no entrás acá. ¿Qué hizo Hillel? Se trepó al techo y se subió hasta el techo de donde estaba la claraboya del templo, para poder oír desde allí las palabras vivientes de la Torá que salían de la boca de los maestros, que en ese tiempo eran Shemaya y Aftalión. Cuenta que era plena temporada invernal, y justo cayó en ese viernes, esa víspera de Shabbat, una nevada muy dura. Al amanecer le dijo Shemaya a Aftalión: oye, hermano Aftalión, ¿qué pasa? Que no hay claridad. No hay claridad. Está que muy duro, muy duro, muy nublado y oscuro el día, tanto. Alzaron la vista y vieron la imagen de un ser humano que bloqueaba la luz radiante de la claraboya. Subieron al techo y vieron que se trataba de Hillel el anciano, quien estaba cubierto por 1,5 metros de nieve. Lo rescataron, lo bañaron y lo acercaron a una fogata con el fin de calentarlo. Exclamaron los eruditos: era digno de profanar el sábado, el Shabbat, por salvar una vida. ¿No? Porque tuvieron que subir, hacer un trabajo, bañarlo. Bañar no se puede bañar en Shabbat. ¿No? Entonces dice el pobre: no te quedó excusa. Mirá este que era más pobre que nadie. Sí, mirá lo que hizo, casi muere. Por subirse al techo casi queda congelado ahí, bajo 1,5 metros de nieve, escuchando la Torá. Exclamaron los eruditos, dice, prosiguió el juicio con el rico. ¿Por qué no dedicaste el tiempo al estudio de Torá? Y le decía: yo era rico, tenía muchos negocios que cuidar, muchas ocupaciones. Y le preguntan: ¿acaso fuiste más rico que Rabí Eliezer ben Jarsum, que en su padre le dejó 1,000 ciudades enteras en su posesión y 1,000,000 de barcos, o sea, una flota marítima inmensa a su disposición? ¿Vos eras más rico que ese tipo? Esos eran ricos de verdad. Yo cuando estuve viendo ahí una novela del medioevo, estaban los judíos, eran los dueños de los barcos que iban de las Indias hasta, pasaban por África y llegaban a Portugal. Por eso se fueron a Sefarad. Claro. Eran, pero, millonarios. Parecido a hoy. Entonces le dice: y este hombre cotidianamente, el hombre rico, Rabí Eliezer, tomaba una bolsa con un poco de harina, se la cargaba al hombro e iba de ciudad en ciudad y de país en país con el fin de aprender más Torá. Ocurrió una vez que lo encontró la guardia urbana a este sabio erudito de la calle y le exigieron que cumpla con los deberes del amo de la ciudad, pensando los guardias que trataban con un simple ciudadano, exigiéndole el pago de los impuestos, el mantenimiento, las tareas. Y le respondió: déjenme, tengo la obligación de estudiar la Torá. Y los guardianes le retrucaron: por la vida de nuestro amo Rabí Eliezer ben Jarsum, no te dejaremos hasta que cumplas con tu obligación para con él. Y dice que hay una versión talmúdica que sostiene que tuvo que ofrecer mucho dinero a este hombre para poder librarse de las manos de sus propios dependientes. Nunca más en su vida regresó allí y jamás los volvió a ver. Solo se dedicó al estudio de la Torá. Entonces, vemos que una persona completamente que tenía dinero, tener no importa, agarró, se puso una bolsa de harina. ¿Sabes por qué una bolsa de harina? Con eso hacía el pan y ya está. Claro, lo único que necesitaba, me voy a tal lado y ya está. No llevó dinero, no llevó nada. Prosigue el juicio con el malvado. ¿Por qué no te dedicaste a la Torá? Porque yo era muy apuesto, muy guapo. Y ustedes saben lo que es la tentación, es enorme. Yo era muy bello. Sí, narcisista. Que los hay. Entonces le pregunta al tribunal celestial: ¿acaso tú eres más que Yosef Hatzadik? José, el hijo de Jacob. Cuentan sobre Yosef. Todos los días la mujer de Potifar trataba de seducirlo verbalmente. Tenía una obsesión desenfrenada con Yosef. Insistía por todos los medios de consumar una relación con él. La ropa que vestía de día en día
la ropa que vestía de día no la vestía de noche. Decía que a la mañana tenía un outfit y a la noche tenía otro. Nunca repetía la ropa. Lo que se puso ese día, al otro día no lo repetía y a la noche tampoco. Poseía un vestuario amplísimo para lograr atraer todas las miradas. Sin embargo, la vista de Joseph no se dejaba llevar por ella. Hasta que un día lo encaró y le dijo, por favor, préstame atención. Y Joseph le dijo, no, de ninguna manera. Si no lo vas a hacer, terminarás preso en un calabozo. Y Joseph respondió, Dios libera a los presos. Te voy a doblegar y someter. Y Joseph respondió, Dios erige a los encorvados. Si no lo haces, te voy a mandar a cegar tus ojos. Y Joseph respondió, Dios ilumina a los invidentes. Te daré 1000 monedas de plata, pero por favor, hazlo, insistió la mujer. Joseph no la escuchó, no quiso compartir con ella nada, ni en este mundo ni en el próximo. El resultado es, Hillel exige a los pobres, Rabí Elazar ben Jarsum a todos los ricos y Joseph a todos los lindos o los guapos. Y lo demás, ¿qué excusa vamos a tener para ese día tan solemne cuando se nos ponga delante el tribunal celestial? Entonces, Dios creó al cielo y a la tierra y dejó al ser humano esta tarea tan grande de construirse a sí mismo. Esta tarea tan grande de seguir trabajando sobre cada uno de nosotros. Desde que somos pequeños hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80, abuela. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no tengamos hálito de vida. Así que la charlita de hoy fue, ¿estás trabajando tu vida? ¿Estás realmente trabajando tu vida o ya estás dejando que vayas te estás dejando ir con el envión? ¿Nos estamos dejando ir con el envión o estamos diciendo este año voy a tratar de trabajar sobre esto y nos estamos poniendo metas realmente accesibles? O diciendo, bueno, voy improvisando. Eso es más la mentalidad argentina, ¿no? Y latinoamericana. Vamos improvisando en el camino. Hay una serie española que decía, ¿tenemos un plan? Y le decía, no, por favor, somos españoles, improvisa. Le decía, ¿no? Y bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos improvisando realmente? Estamos trabajando sobre nuestras cualidades. Que Hashem nos ayude, que nos libre del mal y que nos libre de nosotros mismos y nos libre de creer que esto ya está. No está nada, ¿ok? Pero tampoco nos agobiemos y pidamos al Eterno que aumente nuestra fe. ¿Y por qué la fe? Porque la fe es el combustible para todo esto. Así que bueno, vamos a cerrar los ojos. Gracias, Eterno Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia infinita, Señor, que nos ha permitido llegar hasta este momento. Te pedimos